Estas medidas de hoy, las primeras de la ministra Silvina Batakis. Juan, buenas tardes. ¿Para vos es un ajuste lo que anunció hoy? A ver, viene sucediendo un ajuste por cuotas ya hace tiempo. Los salarios, no solamente del sector público y privado registrado, que están muy mal, sino sobre todo del sector informal, lo que nosotros llamamos economía popular, ha perdido un 34% desde el 2015 hasta hoy y todavía no conocemos los números de inflación que darán mañana, pasado. La pobreza, que había aflojado un poquito, ha vuelto a aumentar. Se siente en la calle y se ve también en los números. Entonces, lo de la ministra en los últimos días nos resultó preocupante porque Batakis puede tomar el camino de Cavallo o el de Néstor Kirchner. El de Cavallo era tratar de hacer el blindaje, el megacanje, conformar el FMI, conformar los mercados, conformar a esa gente que en la Argentina no vive, y terminó mal la historia. Y Néstor Kirchner decidió hacer lo contrario, trabajar por la gente. Y no soy un kirchnerista fanático, te aclaro, no, creo que no lo voté nunca a Néstor Kirchner. Pero la situación es tremenda. Georgieva, que parece ser la jefa de la economía en la Argentina, dijo que había que tomar medidas dolorosas, ¿no? ¿Y quién va a sufrir ese dolor? Georgieva no lo va a sufrir, los políticos no lo van a sufrir, lo va a sufrir la gente. Entonces, más allá de que algunas de las cosas que dijo Batakis son del más elemental sentido común, hay que segmentar las tarifas, no se le puede subsidiar la tarifa a alguien que vive en Puerto Madero, en Recoleta, en un country, es una obviedad, en Barrio Parque, digamos, ¿no? También planteó que hay que trabajar con la cuestión de defensa de la competencia por los monopolios alimentarios y de la construcción, pero no anunció ninguna medida social. Y no anunció nada para aliviar la situación de los jubilados de la mínima, de los trabajadores que están por abajo de la línea de pobreza. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires sos pobre si cobrás menos de 100.000 pesos sin contar el alquiler. Sin contar el alquiler. O sea que yo todos los laburantes que conozco son pobres, no conozco a nadie que esté mucho mejor que eso. Y sobre todo de los trabajadores del sector informalizado, que no son únicamente los cartoneros, los manteros, los agricultores familiares, los más pobres de los pobres, que son por los que habría que empezar. También son la piba que labura en el almacén, el pibe que hace delivery, el que tiene un pequeño kiosquito en el barrio, que está arruinado, que no cobra ninguna asistencia del Estado y que con la propuesta del salario básico universal, que hasta hace 2 semanas era una propuesta fenomenal, pero ahora a la ministra parece que no le gusta tanto, se podría aliviar esa situación. Ese es un poco el contexto y lo que nosotros vemos. Bien, la ministra dice el salario básico universal no va. Ustedes están pidiendo eso. Beliboni con la unidad piquetera dice el salario básico universal no, queremos más planes sociales y que se incremente el valor de cada plan social. ¿Cómo se conjuga? ¿Qué se puede hacer? Creo que, a ver, hay 1.300.000 lo que llaman planes sociales. Hay organizaciones como el Polo Obrero que consideran que es un subsidio para la desocupación. Nosotros consideramos que es un programa de fortalecimiento de la economía popular, para armar cooperativas, unidades productivas, bachilleratos populares, cosas comunitarias, digamos, ¿no? Ahora, el problema más allá de la concepción es que vos tenés 6.200.000 personas que cobraron el refuerzo de ingresos, que fue como el IFE chiquito, que necesitan y no tienen. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Si aumentan 200.000, 300.000 de estos mal llamados planes, lo único que vamos a seguir haciendo es perpetuando una injusticia, que es que unos cobran y otros no cobran. Y cuando hay ese tipo de injusticia, hay arbitrariedad en decidir quién cobra y quién no. Y eso no es culpa ni del Polo Obrero, ni de Emilio Pérsico, ni del ministro. Eso es un problema de escasez de los Juegos del Hambre. Si yo tengo para darte a vos sola y los dos necesitan, bueno, yo tengo que elegir a vos o a vos. Y eso se llama arbitrariedad. Entonces, ese es el problema cuando no hay políticas universales. Y las políticas de economía popular tienen que focalizarse en la producción popular, en realizar emprendimientos productivos para el trabajo. Y después tiene que haber una política de complemento de ingreso para toda la gente que ya tiene un laburo, pero informalizado. Es decir, por decirlo de alguna manera, el monotributista de la categoría más baja o el que ni siquiera puede pagar el monotributo, pero realiza una actividad por cuenta propia. Juan, vos cuando asumió Silvina Batakis no la quisiste felicitar hasta tanto no anunciara el salario universal. ¿Le ponés un plazo a ese tiempo vos? Menos mal que no la felicité, porque con las cosas que dijo en estos 2 días, la verdad que me revuelve las tripas, sobre todo las que no dijo, sobre todo no haberle frenado el carro a Georgieva, que dijo lo de las medidas dolorosas, pero
Sí, nosotros le ponemos un plazo. Mañana no, el miércoles vamos a hacer asambleas en todo el país, 300 asambleas en los barrios. Y en esas asambleas vamos a definir un plan de acción con medidas escalonadas, seguramente a partir del 20, con permanencia en las rutas ¿El y 20 en de los julio? puentes, sí. Para que los que ejercen presión sobre el Estado argentino no sean solamente los ricos, no sean solamente las transnacionales y el Fondo Monetario Internacional, que aparte nos roban todo. Nos han robado millones de dólares a través de financiar la fuga. Nos siguen robando con la evasión fiscal, con el contrabando, nos siguen robando con el Festival de Importaciones, que es usar el peso a 130 para decir que importás insumos para la producción e importar boludeces, para decirlo mal y pronto. Entonces, los que nos roban todo son los que ejercen presión sobre el Estado. Y el gobierno, en vez de calmar al pueblo, los quiere calmar a ellos. Entonces, ahí tenemos un problema serio y también tiene que ver con nuestros errores como dirigentes sociales y de los dirigentes sindicales de ya tragarse cualquier sapo mientras la gente está sufriendo. Entonces, bueno, se ha llegado a un límite y con estas declaraciones nos está diciendo claramente, sobre todo la de Gabriela Cerruti, que fue la más soberbia, que además de no saber geografía y no entender que Jujuy es parte de la Argentina, ¿no? Porque dijo que el presidente volvía a la Argentina desde Jujuy, tampoco sabe matemática porque descarta, sin haber hecho ninguna cuenta, que se pueda hacer el salario básico universal. Y ese es el problema cuando hay gente que no conoce el país, que no conoce las provincias del Norte Grande ni de la Patagonia, que no conoce el conurbano bonaerense, que no siente el sufrimiento de su pueblo, que no conoce la situación que padecen los trabajadores y dan las órdenes en la Argentina. Y son los que explican portavoces de la presidencia. Entonces, nosotros estamos muy indignados con la situación, no solamente con las palabras, que serían lo de menos, sino con la falta de acciones para aliviar la presión de los precios sobre los ciudadanos, sobre los laburantes, sobre los informalizados, sobre los jubilados, y eso es lo que queremos ver. Creo que por último tenemos que ir al corte. ¿Usted cree que el presidente está en ese desconocimiento del país real y de las necesidades? ¿Está como viendo otra realidad? Yo la verdad que no quiero calificar al presidente por respeto a su investidura. No lo veo tomando las medidas que tiene que tomar. No lo veo tomando las decisiones que tiene que tomar. Y la verdad es que mucho gesto, ¿no? Las gestualidades, o sea, es como a la gente que necesita, a los movimientos sociales, a los que se supone que representan los trabajadores, 2 palmadas en la espalda, un ribotril, un carguito, una barra de hielo para calmar el dolor y a tu casa. Y estamos todos bien, ¿no? Una visita al hospital a una señora que está muy enferma, al borde de la muerte, pero ninguna solución ni para ella ni para nadie. Entonces, a mí eso me suena, me huele a hipocresía. ¿Crees en la tregua entre Alberto y Cristina? Es que no importa eso, o sea, eso está sobredimensionado. La gente no está sufriendo por la pelea entre Alberto y quien sea. La gente está sufriendo porque no le alcanza la moneda, porque le sacan todo. Y, digamos, lo que nosotros tenemos que ver es la situación crítica de la sociedad argentina, sobre todo del 30-40% más pobre, de los viejos que no llegan a fin de mes, tenemos más del 50 y pico % de los pibes en la pobreza. Esos son los temas de la Argentina. Después lo demás es novela, es cuento. Juan, muchísimas Gracias gracias. a ustedes.